Luquen, ¿qué información han recabado ustedes de lo que pasó ayer? Vale, primero rápidamente un minuto me tomo para comentarte cómo estamos recabando la información. Bueno, yo soy uno de los coordinadores de H Machete, que básicamente somos un colectivo de migrantes venezolanos que en nuestro momento, o hasta hace muy poco, muchos estuvimos muy involucrados en todo el tema electoral en Venezuela, militantes de diferentes partidos, miembros de organizaciones sociales, etcétera, que bueno, estamos un poco organizados en el exterior para contar un poco lo que está pasando en el país desde esta óptica de los migrantes que hemos sido un poco forzados a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado haciendo un monitoreo muy cercano a lo que está pasando en Caracas y en Venezuela en general. Y bueno, altísimamente preocupados por la situación y por este atropello que ha ido cometiendo el gobierno, el que presentó anoche, saltándose todos los controles democráticos, digamos, unos resultados que no coinciden de ninguna manera, ni con los números internos que maneja el comando de Edmundo González y de María Corina Machado, en general de la plataforma unitaria, ni con los datos que se han recabado de manera independiente por muchas organizaciones, ni con los exit polls, ni con nada, y que los presentaron, bueno, de manera súper arbitraria anoche a la medianoche, en medio de un discurso súper raro de que había habido un ataque informático contra el sistema del CNE. Y bueno, evidentemente eso ha generado una duda absoluta sobre el resultado, no solamente dentro de la oposición, o sea, dentro de la sociedad en general, que vivió ayer en sus propias comunidades una avalancha de votos contra el gobierno y que ahora se encuentra con un resultado que no se corresponde de ninguna manera con la realidad, ¿no? Luquen, y digamos, a esta hora, en este momento, se puede decir que con los resultados que se anunció ayer hay un fraude, y si lo decimos, ¿en qué nos podríamos basar? Vale, el llegar a esa conclusión de que hay un fraude pasa por varias etapas, ¿no? Lo estaba tratando de comentar antes. En primer lugar, digamos, hay muchos indicios. El primero de los indicios es los propios estudios de opinión de empresas muy serias, como Edison Research, que estuvo ayer presente en Venezuela, que llevó a cabo un exit poll muy amplio con miles de entrevistas de un muestreo representativo del país y obtuvo unos resultados a mitad del día absolutamente opuestos a lo que se presentó. Pero cuando digo opuestos, ni siquiera digo invertidos los porcentajes, sino 70% a favor de Edmundo González y 30% a favor de Maduro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la propia percepción de la dinámica en la calle, donde bueno, vimos a un Maduro a las 6 de la mañana votando solo, absolutamente solo, en un fuerte militar, mientras el candidato de la oposición y María Corina Machado estaban recorriendo el país, recorriendo la ciudad, ante un entusiasmo absoluto en todos los sitios por los que pasaban. Pero claro, eso por sí solo son solo indicios. ¿Dónde empieza la preocupación real? La preocupación real, que ya se convierte en evidencia o se está aspirando a convertir en evidencia, es que en paralelo a el conteo que el CNE hace ante todas las irregularidades que han sucedido en eventos anteriores, lo que suelen hacer los comandos de la oposición y tanto yo como muchos de nuestros compañeros estuvimos muy involucrados en esto en procesos anteriores, es tener su propio sistema de conteo rápido, de recolección de las actas. En Venezuela se vota de forma electrónica, hay una máquina que tú marcas tu opción, eso emite un comprobante, ese comprobante se resguarda en una caja y cuando el proceso termina, se emite un acta de totalización de los votos, esto es importante que la gente lo entienda, se emite un acta de totalización de los votos física que debe ser recibida por los testigos de cada opción y además, o por lo menos de las opciones más votadas, y una vez que esto pasa, ese resultado se transmite mediante medios electrónicos a la sala de totalización del CNI. Ayer, hasta cierto momento del conteo, según los datos que el propio comando ha aportado, se estaba produciendo de manera normal. Ya había habido aproximadamente un 30% de datos transmitidos, ya se habían recogido más o menos un porcentaje similar de actas y el porcentaje que estaba llegando, o sea, los datos que estaban llegando, era de que el porcentaje era, como te estaba diciendo, muy similar al del exit poll. 70-30, 75-25, además, con González ganando de forma transversal en todos los sectores sociales, en todo el país, en todos los estados. Con esto no digo que Maduro no pueda haber ganado algún centro o alguna región particular, pero bueno, era una cosa avasalladora. Y por eso hay tanta certeza en que esto es un fraude. A partir de cierto momento, los resultados empezaron a dejar de transmitirse, empezó una dinámica de ataques a centros, de intimidación de testigos de la oposición, de no querer entregar las actas y lo más grave de todo, muchos casos en los cuales se imprimía el acta física, en algunos de esos casos se le entregó o no el acta al testigo de la oposición, pero no se transmitía el resultado del CNI. Entonces, claro, no se sabe a estas alturas qué fue lo que realmente se transmitió.
O sea, si se transmitieron realmente los resultados de todos los centros o solo de una porción de centros. Nosotros siempre hemos dicho que las trampas que hace el chavismo no son voltear los resultados, sino, bueno, buscar la manera de maquillarlos de alguna forma en la que los favorezcan. En este caso, el maquillaje es extremo, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen anoche es publicar unos resultados totalmente discrepantes con todos los estudios de opinión y con el propio conteo que el comando de oposición está haciendo, y no dar los datos desglosados, que es lo clave aquí. La única manera de poder auditar el resultado es no tener el resultado global, sino tener el resultado por centro, por región, por mesa, por estado, por municipio, por parroquia. Y eso no ha sucedido hasta el día de hoy. O sea, ya estamos a mediodía en Caracas, a 2 de la tarde o 3 de la tarde casi, del día siguiente. No han publicado los resultados en el CNE, los resultados desglosados, quiero decir. Y no solamente eso, sino que ahora como que doblan aún más la apuesta. Acaban de proclamar a Maduro presidente, saltándose el lapso de impugnaciones que la ley establece para poder reclamar cualquier arbitrariedad que haya habido en la ley, en el proceso, disculpa. Y el fiscal general además lanzando una especie de amenaza y de investigación, diciendo que ha habido una especie de ataque informático contra el CNE para justificar ese retraso que hubo o esa totalización parcial que hubo. Y siguen insistiendo que van a publicar los resultados, pero no los terminan de publicar. Entonces, bueno, mira, si parece pato, si camina como pato, si se ve como pato, pues bueno, pareciera que es pato, ¿no? Lo que está pasando. ¿Alguna vez el CNE no ha publicado las actas disgregadas en algún En, 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 en el pasado? ¿Y eso qué significa? Ha habido un par de procesos en el pasado donde no ha sucedido. El caso más reciente es en el famoso referéndum que hicieron en defensa del Esequibo, que es el que hicieron y luego se olvidaron de que eso existía, donde dijeron que había habido una participación de millones de personas y realmente nunca publicaron los resultados disgregados. Eso lo que significa es que no pueden fabricar datos para justificar el número que están dando. Entonces, claro, nuestra interpretación es que están ahora en una especie de laberinto, porque, claro, tú diste esos datos. Si esos datos ahora no entregas los datos disgregados, entonces es un reconocimiento tácito de que te los inventaste. Si esos resultados los entregas, entonces estás sometido al escrutinio, a que la oposición, con las actas que tenga, termine siendo el 50, el 60, el 70% de las actas, pueda comparar mesa por mesa, centro por centro y poder detectar todas las irregularidades que haya. Y eso obviamente tampoco conviene. Entonces, bueno, es decir, esa es la información al día de hoy. Yo creo que también el comando de González y María Corina y todo el grupo de la plataforma unitaria tiene un poco el deber de transparentar esas evidencias que se tienen. Creo que lo están haciendo ante varios gobiernos de otros países que se han ido manifestando exigiendo que se cumpla el tema de la entrega de los resultados mesa por mesa. Vimos que el gobierno de Brasil lo planteó el gobierno de España, lo planteó el gobierno de Colombia, incluso gobiernos que se podrían considerar cercanos a Maduro. También lo planteó de una manera un poco más tibia, pero lo planteó también Andrés Manuel López Obrador en México. Y bueno, los países que ya de partida no reconocían a Maduro, no confiaban en Maduro, directamente han planteado que es un fraude abierto. Entonces, claro, se les va cerrando fuertemente el cerco internacional, más allá de sus aliados tradicionales de Rusia, China, Nicaragua, Cuba, que sabemos que no tienen demasiada credibilidad en este aspecto, ¿no? Toda la interrogante es qué va a pasar ahora con esto. Y estamos empezando a ver las muestras de qué va a pasar. Estamos viendo que, más allá de que el comando llamó ayer a la calma y a esperar y terminar de totalizar todas las actas que se puedan y demás, bueno, la indignación popular, la indignación de la gente, puede terminar pasándole por encima al liderazgo opositor, incluso al propio gobierno, y entramos en un territorio completamente inexplorado. Mientras estamos hablando, estamos aquí monitoreando la situación y, claro, evidentemente hay que tomarse todo lo que se ve en las redes con un poco de escepticismo, pero estamos viendo videos, reportes, etcétera, presenciales de testigos de muchas partes del país y muchas partes, sobre todo en Caracas, en sectores populares tradicionalmente afectos al gobierno, de la gente lanzándose a la calle a protestar a pesar de todas las amenazas que el gobierno ha planteado en las últimas horas. Entonces, bueno, eso escala muy rápido. La dinámica venezolana, ya ustedes saben, y todo el que ha ido siguiendo el tema durante los últimos años, es muy explosiva. Se pasa de escenarios donde hay un flujo de masas muy bajo, donde no se mueve ni una hoja, a que de un día para otro todo el mundo se lanza para la calle. Entonces, bueno, pareciera que está tendiendo hacia allá mientras más ellos se atrincheran en esta mentira y en esta imposición que están haciendo. Luquen, ¿tú nos puedes recordar el caso de Andrés Velázquez en 2017 y cómo este caso en particular, dándonos contexto de quién es él, este caso puede dar luces sobre lo que podría estar pasando hoy? Claro, el caso de Andrés Velázquez es un caso muy importante desde nuestro punto de vista, sobre todo, como te digo, para quienes nos desenvolvimos en algún momento en este ámbito técnico electoral,
porque yo diría que es el caso más emblemático de un fraude probado en elecciones en Venezuela. ¿Qué pasa? Ha habido previos elementos o previos momentos en los que la oposición ha cantado fraude en una elección. No voy a entrar a detallar cada uno de ellos. Yo estoy de acuerdo en algunas apreciaciones de algunos eventos particulares. En otros casos creo que se cantó fraude de una manera un poco apresurada. El caso emblemático del 2013 de las elecciones de Capriles, donde se habló de un fraude que luego no se pudo sustentar en cuanto a actas. Ahí el error un poco fue quizás el enfoque de pensar que el fraude estaba en el resultado y no en la propia dinámica del proceso, del control social, de la persecución, de las presiones, del voto asistido y demás, que no queda necesariamente reflejado en la documentación asociada al proceso. Pero el caso de Bolívar y de Andrés Velázquez es muy claro. Merece la pena un poquito de contexto. Andrés Velázquez es un político venezolano de un partido que originalmente se llama la Causa R, que fue un partido que representó una tercera alternativa a los partidos tradicionales en Venezuela, y siempre se ha hablado de un potencial fraude que él sufrió en las elecciones presidenciales cuando se midió contra Caldera, justo después de toda la dinámica del gobierno de Carlos Andrés Pérez y demás, pero es un personaje que ha tenido mucha fuerza en su estado natal, que es Bolívar, y ha sido candidato varias veces a gobernador. En 2017 fue la última vez que fue candidato a gobernador. La oposición venía de ser totalmente desarticulada y aplastada a raíz de lo que había pasado con, digamos, todos los presos políticos y toda la represión que hubo en 2017. Ese mismo año el gobierno adelantó las elecciones regionales y contra todo pronóstico, a pesar de que el gobierno tenía todo el control de absolutamente toda la situación del país, acababa de aprobar la constituyente, perdieron las elecciones en Bolívar. Y cuando perdieron las elecciones en Bolívar, se presentó una dinámica muy, muy parecida a esta, en la que empezaron a sacar a los testigos de los centros, les quitaron las actas, los persiguieron, hubo un montón de irregularidades, pero el comando regional de Bolívar, montado por Andrés Velázquez, tuvo en su momento la capacidad de rescatar la inmensa mayoría de actas, por no decir todas, no me voy a aventurar a decir que todas, pero más que suficientes para demostrar que el resultado había sido manipulado. Y es la única instancia en la que se ha podido demostrar, incluso a nivel de organismos internacionales y demás. Sin embargo, eso no tuvo consecuencias para el gobierno en su momento, porque claro, la oposición estaba en su momento más bajo, sin ninguna capacidad de acción, sin ninguna capacidad de articulación, y pues la elección se quedó robada de manera directa a través de votos, a pesar de que incluso otros gobernadores que ganaron también les quitaron las competencias y demás, pero esto fue un caso muy emblemático y que pareciera que va a ser similar. La diferencia aquí es que pareciera que ellos aprendieron de ese error y lo que han hecho es tratar de impedir que la oposición logre tener las actas completas para poder cantar fraude. Sin embargo, no darle acceso a la oposición a las actas es de por sí un fraude. Entonces, el Centro Carter ya está pidiendo que se entreguen las actas completas y que se entreguen las mesas completas. Es decir, los observadores internacionales, los pocos serios que dejaron entrar al país, básicamente la Comisión de Naciones Unidas y el Centro Carter, con todas las diferencias que pueda haber por su comportamiento anterior, son instituciones reconocidas internacionalmente. Entonces, que el Centro Carter te lo esté diciendo es la primera campanada de lo que está por venir. Si no se entrega, si esto sigue en este camino, lo que va a terminar pasando es que el Centro Carter y las propias Naciones Unidas van a decir, mira, no podemos avalar el resultado que ustedes están planteando. Y eso, bueno, desencadenará todas las reacciones internacionales que tenga que desencadenar y como consecuencia eso retroalimenta también la dinámica interna de divisiones dentro del gobierno, digamos, de manifestación de la gente contra lo que está pasando y, bueno, como te decía, estamos en territorio un poco inexplorado, pues. ¿Qué porción de las actas necesita la oposición para poder, digamos, verificar que hay un fraude efectivo? Vale, eso es una pregunta que yo no te la puedo responder de manera clara. Lo que pasa es que, bueno, yo, a pesar de que te estoy hablando desde una óptica muy política, yo soy ingeniero, ¿vale? Digamos, yo trabajo y vivo de los números y tengo mucha experiencia en esto. Entonces, es decir, quisiera dejarle claro a todo el mundo que el hecho de que la oposición no llegue a tener finalmente todas las actas, o porque le han sido negadas, o porque las quemaron, o porque las desaparecieron, o porque pase lo que pase, no quiere decir necesariamente que no se pueda aprobar un fraude. Si tú tienes el 50, el 60, el 70% de actas, voy a dar un ejemplo muy fácil de entender. El gobierno le da a Edmundo González, como parte de sus resultados, el CNE le dio, creo que algo más de 4 millones de votos. Si yo tengo nada más el 30% de actas, por ejemplo, pero en ese 30% de actas, que son actas de verdad, impresas por las máquinas del CNE, yo ya tengo más votos que los 4 millones que el gobierno me está dando. Ah, vale, ¿dónde quedaron los demás votos? Otra cosa importante, en la propia cuenta que el CNE saca, en esos resultados que de ayer, primero cometen una chapuza absurda porque dentro de los porcentajes que sacan suma más del 100%. Eso por ahí, ¿no? O sea, que ni siquiera ven bien el Excel que están utilizando para publicar los resultados. Pero más allá de eso,
ellos plantean que hay un porcentaje de participación, que el conteo corresponde a un 80% del total de participación, y si sacas la cuenta, no voy a entrar en el detalle del número, pero eso da alrededor de 3 millones de votos que faltarían por contar. ¿Cómo puede el CNE acreditar como una tendencia irreversible una diferencia de 700.000 votos según ellos si quedan 3 millones de votos por contar? O sea, eso no, no hay que ser un técnico electoral, o sea, es una aritmética básica. Si quedan 3 millones por contar, que tú no sabes ni de dónde son, ni cuál es la tendencia de qué centros vienen, ni nada, ¿cómo tú puedes decir que la tendencia es irreversible? O sea, es totalmente absurdo, porque esos 3 millones es poco probable, pero esos 3 millones podrían ser 3 millones de votos del mundo que no se están contando directamente. Entonces, tiene que contarse cada voto, tiene que publicarse cada mesa y además tiene que entregarse cada acta. Y esa es la única manera de validar el resultado. Ahora, con pocas actas, bueno, si son suficientemente representativas de una buena parte del país, puedes identificar si se publican los resultados mesa a mesa, porque es la única manera de cotejar, ir viendo, digamos, ¿qué tienes tú en este centro? Tienes esto y resulta que el acta dice otra cosa. Y si esto es una cosa sistemática y repetitiva, fácilmente se comprueba que hay un fraude. Pero claro, tienes que tener algo contra lo que comparar y ahí entra la presión que están haciendo muchos países y ahora también estos organismos de observación porque se entregue la data disgregada. Y ese es el punto un poco en el que estamos. Si ellos no la entregan, están reconociendo el fraude abiertamente, si ellos no la publican. Si la entregan, pues están expuestos a esto. Y tienen además el agregado, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a comentar, tienen el agregado de que ellos no saben qué actas tiene la oposición. Entonces, yo publico una serie de centros y ni siquiera puedo esconder los centros que la oposición tenga en las actas, porque si los escondo, bueno, ajá, ¿y dónde están? Y si los publico, me expongo a que si la acta dice algo contrario, me demuestren que está mal el resultado. Entonces, bueno, es decir, pareciera que tienen todas las de ganar en primera instancia y hay mucha gente desanimada y mucha gente preocupada por lo que ha pasado, pero yo tendería a pensar que están un poco cavando su propia tumba cuando hacen esto. Su propia tumba si ellos se quieren mantener en un escenario mínimamente democrático. Bueno, si ya quieren ir, pasar a un formato de dictadura militar abierta, estilo Pinochet y estilo las dictaduras del Cono Sur de los 60, que desde nuestro punto de vista ya lo eran, pero si ellos quieren terminar de ratificar ese camino, pues bueno, pueden seguir adelante. Ahora, que la gente vaya a soportar eso, que todos los grupos sociales, que todas las facciones internas del chavismo vayan a aceptar eso. No lo sé, a lo mejor sí, pero yo tendería a pensar que hay gente que no quiere verse involucrada en una dinámica de esa escala, o una estafa de esa escala. Luquen, como hasta ahora pues, nos has explicado sobre estas copias de las actas de escrutinio reposa en buena medida, digamos, la posibilidad de la veeduría de los ciudadanos y también de los partidos. ¿Cómo es ya mecánicamente digamos, en el momento de la votación, es ese momento en que le dan el acta de escrutinio a una persona, esta persona recibe una copia? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se transmite eso a los partidos? O sea, Vale, explícanos un poco. eso es una muy, muy buena pregunta. Cuando el acta se imprime, lo que suelen hacer los comandos en Venezuela, que operan, los comandos de campaña, que como sabes operan en un esquema de represión y de persecución absoluta, suelen tener unos mecanismos internos, normalmente descentralizados por municipio, por región, o sea, sí, por estado y a nivel nacional, para recolectar esas actas una vez que el proceso termina. Esas actas normalmente llevarlas a un punto intermedio donde se escanean y se envían digitalmente o se envían físicamente a Caracas para que el Comando Central las pueda tener. No conozco la logística exacta que ha aplicado el comando actualmente, creo que es una logística más descentralizada que nunca debido a la situación actual, pero transmitir a la gente para que la gente lo entienda, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que el trabajo que hace un testigo de la oposición en Venezuela es una cosa absolutamente heroica. No te digo cuando estás votando en un bastión de la oposición, sino que, bueno, nosotros que hemos vivido la dinámica de los centros de votación en sitios donde ellos tienen el control político, el control social, los órganos represivos activados, los colectivos y demás, sacar ese papel del centro de votación muchas veces puede implicar arriesgar tu vida. Entonces, por eso había tanta, digamos, énfasis ayer en las declaraciones de todo el mundo en la necesidad del acompañamiento de las comunidades a los centros de votación, asistir, acompañar a los testigos, arroparlos para que puedan hacer su trabajo. Un último punto sobre eso que creo que es muy importante es que históricamente en los sitios donde el gobierno tiene más control social, le ha costado más a la oposición tener testigos. Porque claro, incluso si tienen muchos votantes, los votantes que viven en un centro controlado les da miedo, porque viven en la propia comunidad, ser testigos porque luego van a sufrir represalias.
En esta elección, el gobierno obligó, por primera vez en la historia, a que los testigos tuvieran obligatoriamente que ser de cada uno de los centros en los que votaran. Esto obliga a la oposición a tener que buscar gente de la propia comunidad y convencerlos de que estuvieran en los centros de votación. Y yo creo que eso ha sido clave, absolutamente clave, les está jugando muy en contra, porque si tú pusiste un testigo de otra comunidad que no conoce dónde está parado, que no conoce, digamos, la dinámica del barrio, etcétera, es muy fácil sacarlo o es muy fácil atropellarlo. Pero si tú estás poniendo de testigo en el centro a una persona que pertenece a esa misma comunidad, que tiene redes comunitarias, que conoce a la gente que vive ahí, que sabe quiénes son los que son, me disculpa la palabra, pero que sabe quién es el malandro de la esquina, quién es el que roba, quién es el que no roba, quién es el que está con el chavismo, quién es el que está con la oposición, es bastante más difícil atropellarlo, sobre todo porque estás atropellando a un vecino. Estás atropellando a alguien que vive contigo, al que le vas a tener que ver la cara todos los días. Y a mucha gente eso no le gusta. Entonces, claro, yo creo que hay una parte importante de lo que está pasando que responde a esa lógica, ¿Y qué motivación pudieron haber tenido para hacer ese cambio? que pensaban que la gente se iba a amedrentar. Ok, Claro, si yo tengo el control del 23 de enero en Caracas, por ejemplo, que es un sector popular que el gobierno históricamente ha dominado, donde los colectivos tienen mucha presencia, entonces yo digo, bueno, tienen que ser del 23 de enero los testigos, apostando que la oposición no va a poder convencer a nadie de ser testigo porque sabe que claro, cuando salga va a tener que cruzarse con el colectivo en la calle. Pero resulta que sí consiguieron. claro. ¿Vale? Entonces, ahora que consiguieron, entonces ahora la propia comunidad está defendiendo ese testigo y la propia comunidad está defendiendo el resultado de ese voto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en vivo, lo estoy viendo aquí mientras estoy hablando contigo, es que son en esas comunidades donde están empezando las protestas. El chavismo tiene años amenazando a la oposición con que si se cruzan la línea, si hacen algo antidemocrático, van a bajar los barrios y los sectores populares, acabar con todo. Vale, pues pareciera que ese discurso se les está viniendo en contra hoy. Luque Quintana de H Machete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a ustedes y bueno, vamos a ver si salimos adelante y ánimo a todo el mundo, que sé que ha sido difícil para todos los que estamos fuera sobre todo.